días a todos. ¿Ya almorzaron? Entonces, buenos días. Buenos días para todos. Qué alegría estar con ustedes una vez más, recibiendo, y es la hora más difícil para predicar, la hora del almuerzo, ¿no? Es la más difícil para estar como Pedro, una manta ahí viendo, mata y come. Pero bueno, les pido que soporten la tentación de la carne y tengan el espíritu enfocado. Una alegría estar en esta cumbre maravillosa. Acabo de llegar, el avión se retrasó, la Patagonia está haciendo mucho frío. Estuve con los niños de la cumbre Kids también hace un ratito. Me bajé del avión para estar con los niños, saqué mi maestro de escuela bíblica interior y los niños salieron huyendo. No. Después pregúntenle, estuvo buenísimo. Nada, muy feliz de estar con ustedes, todo el cariño, los amamos, somos familia, construimos juntos y qué lindo poder estar en esta cumbre de generaciones. Y quiero ir directo a lo que Dios puso en mi corazón porque tengo que confesarles algo, terminé de armar mi bosquejo en el avión. Es así, porque ayer fue un día particular, como todos los días, soy pastor del Centro de Alabanza, una congregación súper linda, una comunidad de fe que construye hogar, que construye familia. Pasa algo, cuando uno es pastor y le dice al Señor, sí Señor, uno no ve la letra chica. Y de repente en la letra chica aparecen ciertas cosas que uno no se imaginó que iba a hacer en la vida. Y uno pasa de ser un poco arquitecto, administrador, de ser obrero de la construcción. Y cuando la iglesia empieza a crecer, porque el enfoque es Jesús, nuestra congregación está llegando a las 2.000 personas en una ciudad de 40.000 personas en este momento. Pero ¿qué pasa? Uno empieza a darse cuenta que la tarea pastoral implicaba tantas cosas, tan bellas, tan extensas, pero también tan intensas. Y llegué la semana pasada de México de viajar. Tengo una familia hermosa, Dani, mi esposa, Cata, que tiene 18, que está más involucrada en la iglesia que su papá, que es el pastor, y ya hay un problema, que Valen, que tiene 13, y Paz, mi hija de 11, en este momento se está celebrando el Día del Niño en unos merenderos que tenemos, y ella a las 10 de la mañana ya estaba lista para ir a servir. Así que nuestro nivel de fanatismo con la iglesia es peligroso. Pero yo llegué, nosotros tenemos algo que se llama casa de oración los viernes, que son turnos de intercesión y de adoración permanentes, que los viernes dura de 6 de la tarde a 12 de la noche, donde se genera un ambiente que no está enfocado en la necesidad de las personas, sino en ver a Jesús. Y durante esos turnos estamos adorando, intercediendo, hay turnos por naciones perseguidas, nos están pasando cosas muy locas en casa de oración. Y yo estaba con 1000 cosas y llego a casa de oración al último turno, 10, 12 de la noche, lo que nosotros enseñamos en casa de oración, que es un lugar de recreación, de descanso, es un lugar de disfrutar de la presencia de Dios. Entonces nuestros líderes, nuestros pastores tienen prohibido ministrar personas en casa de oración, porque es el lugar para que las personas descubran esa plenitud de relación. Yo digo que casa de oración es... cuando la Biblia nos habla de intimidad con Él, nos habla de que yo cierro la puerta y me pongo en comunión. Pero casa de oración no es que yo cierro la puerta, Él me abre la puerta y yo entro a su casa. ¿Me entendés? Es como una estructura que rompe los protocolos del culto para tener libertad de poder ver a Jesús cara a cara de manera congregacional. Y yo estaba adorando y de repente, ¿viste cuando aparece Él y te traspasa? No me acordé cómo pasó, pero cuando quise acordar estaba de rodillas en la plataforma, porque casa de oración, que empezó como algo íntimo, donde iban 20, 30 personas, ahora hay turnos con mucha gente, en diferentes momentos lo tuvimos que hacer en el auditorio. Y cuando estoy tirado de rodillas, mis preocupaciones me abruman, el crecimiento, el desarrollo. Y el Señor me habla como me habló cuando era un adolescente. Y me dice, yo entiendo que vos estás preocupado por un montón de cosas, valoro cuánto me amás, todo el trabajo y el esfuerzo, pero quiero que sepas algo, me dijo Maxi, Dios. Yo todavía lo que sigo buscando son corazones apasionados. No es que no esté interesado en tus resultados,
pero sigo buscando lo mismo que cuando te encontré y eras un adolescente. Sigo buscando lo mismo y mira, tengo 45 años. Fue como volver al día que Dios me llamó. El día en que yo le dije: Dios, si yo te puedo servir para algo, yo no sé en qué te puedo servir, pero acá está mi vida. Ese día recibí el bautismo en el Espíritu Santo. No me acuerdo lo que pasó después, porque 3 horas después me levanté del piso y había un charco de mocos y lágrimas y yo estaba hablando en un idioma que no conocía. Y cuando de repente vuelvo a ese lugar y pienso, Señor, le digo al Señor en la oración, ¿cuántas cosas cambiaron desde ese día? Y el Señor me dice, la verdad que gracias a mí no son muchas las cosas que cambiaron. Yo quiero tu corazón apasionado. Con todo lo demás, yo te voy a poder ayudar, pero no con eso. Y de repente, chicos, sentí que me envolvió el Espíritu Santo. Cuando quise acordar, ya no estaba de rodillas. Estaba tirado boca abajo, llorando y riéndome. Llorando y riéndome. Mirá lo que dije. Yo tenía que salir a las 5 de la mañana para acá. Dije, voy a ir un ratito a casa de oración. Voy a ir un ratito porque tengo que acostarme temprano para salir a la madrugada. Me fui a las 2:30 de la noche de casa de oración. Y en eso que estoy llorando, tirado en el piso, se me está yendo la vida, mientras el equipo de adoración está adorando y la gente está disfrutando de la presencia de Dios, escucho que alguien llora al lado mío. Y cuando levanto los ojos así, veo que es mi sobrino, Mateo. Mateo tiene 15 años. Mateo, si fuera por él, se muda a la iglesia. De verdad. Mateo le ha entregado su corazón a Jesús. La historia de Mateo es increíble. Para los que no nos conocen, mi esposa perdió a su papá hace muchos años atrás en un accidente trágico. Daniel, muy amigo de Osvaldo. Mi cuñado era un adolescente en medio de esa pérdida de accidente y estuvo un tiempo lejos del Señor. Para hacer la historia larga, corta, hoy mi cuñado está dedicando su vida a servir a la iglesia perseguida. Pero en ese contexto aparece Mateo y con 5 años tiene un encuentro con Jesús que lo transforma. Y a los 15 años está viviendo una relación con Jesús que lo ha llevado a predicar de Cristo en su colegio, a servir a Dios en diferentes áreas. Y este flaquito está llorando al lado mío y me vi yo con 14 años. Y el Señor me decía, quiero que vayas a la cumbre, a donde vayas, que le digas a todos que más allá de la teología, de la formación, de la estructura, yo todavía sigo buscando corazones apasionados. El flaco, ¿sabes qué hizo? Irreverente. Lo ve a su pastor llorando ahí. ¿Qué hace un chico de 15 años? Se tiró al lado mío y me abrazó. Y empezamos a llorar juntos. Y el Señor me dice, estas son las generaciones que yo estoy buscando. Hay un lugar donde se resuelven los conflictos de las formas. Hay un lugar donde no hay diferencia entre las edades. Hay un espacio donde no hay competencia. Y ese espacio es el altar. Y ese espacio es el corazón de Jesús. Y cuando venía en el avión para acá, pensando en el mensaje que había preparado de antemano, Dios me trae esto una y otra vez. Y me lleva una historia que quiero compartir con ustedes. Primero la voy a compartir desde la Biblia y después la voy a compartir desde un corto que produjeron nuestros pastores de jóvenes y adolescentes. Pero miren, todavía no, espérenme. Qué loco, ¿no? Tengo... No sé quién está ahí, pero te amo. Te estoy amando en este momento. Ahora, no, mentira. Primera de Samuel, capítulo 16. Tiene como título, nueva versión internacional, Samuel unge a David. Y la historia dice lo siguiente: el Señor le dijo a Samuel, ¿cuánto tiempo vas a quedarte llorando por Saúl? Si ya lo he rechazado como rey de Israel, mejor llena de aceite tu cuerno y ponte en camino. Voy a enviarte a Belén, a la casa de Isaí, pues he escogido como rey a uno de sus hijos. ¿Y cómo voy a ir?, respondió Samuel.
Si Saúl llegara a enterarse, me matará. Lleva un sacrificio, dijo el Señor, y dile que vas a ofrecerle al Señor un sacrificio. Invita a Isaí al sacrificio y entonces te explicaré todo lo que debes hacer, pues ungirás para mi servicio a quien yo te diga. Samuel hizo lo que le mandó el Señor, pero cuando llegó a Belén, los ancianos del pueblo le recibieron con mucho miedo. ¿Vienes en son de paz?, le preguntaron. Claro que sí, he venido a ofrecerle al Señor un sacrificio. Purifíquense y vengan conmigo para tomar parte en él. Entonces Samuel purificó a Isaí y a sus hijos y los invitó al sacrificio. Cuando llegaron, Samuel se fijó en Eliab y pensó, sin duda, este es el ungido del Señor. Pero el Señor le dijo a Samuel, no te dejes impresionar por su apariencia ni por su estatura, pues yo lo he rechazado. La gente se fija en la apariencia, pero yo me fijo, ¿en qué cosa? En el corazón. Entonces Isaí llamó a Abinadab para presentarle a Samuel, pero Samuel dijo, a este no lo ha escogido el Señor. Luego le presentó a Sama y Samuel repitió, tampoco a este lo ha escogido. Isaí le presentó a 7 de sus hijos, pero Samuel le dijo, el Señor no ha escogido a ninguno de ellos. ¿Son estos todos tus hijos? Queda el más pequeño, respondió Isaí, pero está cuidando el rebaño. Manda a buscarlo, insistió Samuel, que no podemos continuar hasta que él llegue. Isaí mandó a buscarlo y se lo trajeron. Era buen mozo, trigueño y de buena presencia. Un Dan Carníbal. No sé dónde está. Y el Señor le dijo a Samuel, este es, levántate y úngelo. Samuel tomó el cuerno de aceite y ungió al joven en presencia de sus hermanos. Entonces el Espíritu del Señor vino con poder sobre David y desde ese día estuvo con él. Luego Samuel regresó a Rama. No sé por ustedes, pero para mí es una de las historias más convocantes. Y ahora quiero mostrárselas, porque esto de la creatividad es real. Nuestro pastor de jóvenes y de adolescentes se unieron para tener una productora y generaron un corto con esta historia que se llama Vástago y que tiene que ver con que hay un rey detrás de las ovejas. El Ministerio de Cultura de la provincia del Chubut premió este corto y lo apoyó y lo respaldó. Un trabajo extraordinario donde la música, la composición, las imágenes, todo es del mismo equipo. Pero antes de eso, déjame meterte en la historia, porque esta es una historia de generaciones. Nosotros vemos a Samuel llorando y para mí es muy fuerte porque Samuel llora la pérdida de Saúl. Hay un momento en el que Dios desecha a un rey. Qué loco pensar de esta manera, ¿no? No nos cuesta pensar en un Dios que ama, en un Dios que trabaja con nosotros, pero sí hay un Dios que escoge y no escoge. Hay un Dios que desecha. ¿Por qué les digo esto? Porque una de las cosas que hemos perdido como generación es el temor de Dios. Y cuando hablo de temor, no hablo del miedo a que Dios nos pueda expulsar, pero sí de la conciencia del valor que tiene que Dios te haya escogido, que Dios haya puesto los ojos sobre vos. Quiero que sepas que estás en esta cumbre no porque te invitaron, porque tu líder te hizo pagar, porque tenés una necesidad, porque te obligaron, porque si no ibas a la cumbre no podías seguir sirviendo. Estás en este lugar porque Dios te escogió. Porque lo que te trajo a Jesús no fue tu dolor o tu necesidad. Lo que te atrajo a Jesús fue tu corazón, tu propósito. Porque Él se deja encontrar por aquellos que lo buscan. Y si no hace mucho que has tenido una experiencia con Dios, seguramente coincidirás conmigo en que siempre hubo hambre de Él, pero no sabías que era Él, hasta que lo encontraste. Y Él no es que te escoge desde el día que vos decidiste hacer las cosas bien. Efesios dice que te escogió desde antes de la fundación del mundo, con un propósito eterno. Pero así como escoge, hay un punto de quiebre en el que Dios no claudica su amor por su plan, por su propósito y por su gente. Saúl es desechado. ¿Qué es lo que hace que Saúl no encuentre un lugar dentro del plan de Dios? El orgullo, la soberbia. Saúl se pierde en algo que enfrentamos todos,
es consumido por los celos y termina consumiéndose a sí mismo. Y Samuel llora, porque Samuel es la figura de un padre de generaciones. Chicos, Samuel nace del corazón de una madre que quiere ver una transformación en su nación. La mamá de Samuel es estéril, no puede tener hijos. Y ella va llorando una y otra vez al templo, al tabernáculo, a pedirle a Dios que le haga un milagro. Pero en cada una de esas visitas al tabernáculo, en ese momento de la historia bíblica, en el tabernáculo no hay nada, no está Dios. El sumo sacerdote, que es el líder espiritual más importante de la nación, vive una religión vacía. Los hijos del sumo sacerdote, a las puertas del tabernáculo, se roban los sacrificios de la gente y estorban la entrada a la presencia de Dios. Y Ana, que va una y otra vez al templo y ve eso, va al templo porque tiene una necesidad, va al templo porque quiere ser mamá, de repente Ana descubre que hay una necesidad más grande que la de ella. Se necesita un hombre de Dios que abra las puertas del cielo. Entonces Ana, ese día en el templo, al ver la necesidad de Dios por encima de la de ella, dice: si vos me das un hijo, mi hijo te va a servir. Si vos me das un hijo, Samuel va a servir en el templo. Ese día recibe la promesa. Ana se embaraza y a los 5 años Samuel es consagrado. Y en el templo escucha la voz de Dios, una voz que no se escuchaba hace años. El tabernáculo estaba vacío por la inmoralidad de los que servían, pero se levanta como un padre espiritual, un profeta. Y es interesante porque Samuel es profeta. Y miren, es interesante porque en esta historia Dios habla con Samuel. Pero ¿cómo Dios habla con Samuel? ¿Cómo Dios le dice que no va a querer más a Saúl? ¿Cómo Dios le dice que no llore más? ¿Cómo Dios le comunica que hay un rey ignorado detrás de las ovejas? Porque estamos viviendo una revolución de entender la profecía, de ver cómo Dios nos habla, pero más que nunca necesitamos esa claridad. Y es interesante porque, miren, Samuel es un profeta y de hecho las palabras originales en el hebreo que Dios usa para Samuel son 3 o 4 palabras. Por ejemplo, se refiere a él como Roe en 1 Samuel 9:9, que significa el vidente, el que ve. O sea, Samuel era alguien que tenía visiones, que podía ver lo que Dios quería hacer. Pero también hay otro sinónimo de Roe, que es Jase o Jose, que es el que contempla. Miren lo que decía Facundo Manes de la incubación. La contemplación espiritual es la incubación del mundo espiritual. La inspiración que viene del Espíritu Santo puede crear lo que ningún pensamiento del hombre puede crear. Porque vos podés incubar ideas humanas, vos podés incubar conceptos de hombres, pero en el mundo espiritual, el que contempla incuba los deseos del corazón de Dios. ¿Estás conmigo? Y eso produce algo en el mundo natural y sobrenatural. Miren, también hay otro nombre con el que se lo conocía al profeta, que es Navi, que es profeta como función, que es aquel que es llamado a anunciar. Eso es en el original hebreo, Navi, aquel que es llamado a anunciar. Pero hay un nombre que muy pocos profetas, el original hebreo los tiene, que es Iselohim, que significa hombre de Dios, o el que habla en nombre de Dios. En el original arameo, esto se usaba para los profetas que estaban en el top level. Por ejemplo, Elías. Eran los profetas que no solo anunciaban, que no solo contemplaban, sino que tenían autoridad, por ejemplo, sobre los factores climáticos. Tenían autoridad para hacer milagros, porque dentro de eso está el nombre de Dios. Ahora, ¿cómo Dios le mostró a Samuel que hay un David? ¿Cómo lo vio? ¿Cómo lo percibió? ¿Cómo le habló? Samuel tiene el corazón roto y está llorando porque los resultados son negativos, porque la persona que él eligió distorsionó el propósito.
no hay heredero, no hay sucesor. Y Dios le habla, le dice: Samuel, levántate, porque vas a ungir a un nuevo rey. Y en medio de esta historia, cuando parece que todo está perdido, hay un corazón apasionado que Dios está buscando detrás de las ovejas. Tratando de responder a esta pregunta de cómo Dios le habló a Samuel, los chicos crearon este corto y se imaginaron la historia con una geografía patagónica de Dios comunicándose. Por eso no tiene texto ni tiene palabras, porque la clave es descubrir cómo Dios quiere hablarnos a cada uno de nosotros. Mirá, vamos a mirar por unos minutitos Vástago y después seguimos. El rey de Israel fue rechazado por Dios. Samuel es enviado para ungir al próximo rey. El profeta intenta descifrar en su interior quién será el próximo monarca entre los hijos de Isaí. Si no completa la tarea, su decisión podría ser fatal para la nación. La esperanza no está perdida, está oculta detrás de las ovejas.
Ayer en casa de oración, quebrado, con mi sobrino llorando al lado, me recordé el corto de los chicos. El momento en que dos generaciones se conectan. David tiene un papá que ni se acuerda que él está detrás de las ovejas. David tiene un papá que lo prefería tener lejos antes que cerca, que tienen que preguntarle si tenía un hijo o no. Pero aparece un Samuel que se atreve a mirar más allá de la realidad. No sé si viste los destellos que el profeta tiene. De repente se lava las manos y ve que un pastor se lava las manos en el río. De repente sale del plano de lo natural para ver el mundo sobrenatural. Y aunque su corazón le dice, es Eliab, recuerda que una vez, mirando lo físico, se equivocó eligiendo a Saúl. Y Dios le dice, quiero que entiendas, Samuel, que lo que unifica a una generación es la búsqueda del corazón de Dios, de gente apasionada por Él, apasionada por hacer su voluntad, apasionada por el propósito. El punto de quiebre de Samuel es descubrir que Saúl falló. Y ese día, llorando de dolor, recuerda el día que Dios lo llamó a él. ¿Qué fue lo que Dios vio en Samuel si era apenas un niño? ¿Qué fue lo que Dios hizo que él escogiera a Samuel? Simplemente que Samuel estaba atento a su voz, apasionado por escuchar la voz de Dios, chicos, en medio de una generación en la que Dios no hablaba. Apasionado por escuchar la voz de Dios en medio de una generación donde los profetas, sacerdotes y ministros del altar estaban corrompidos. En ese lugar había un Samuel. Por eso cuando estuve con los niños, digo, Dios, aquí hay Samueles. Acá hay Samueles que están diciendo, te quiero ir. Y ese día Samuel recuerda qué fue lo que Dios vio en él. Y aprende a buscar lo que Dios ama, que es el corazón. Y es increíble porque en esta última escena, Samuel unge a David, David se abraza a Samuel y las generaciones se encuentran. Las generaciones se encuentran. Y cuando las generaciones se encuentran en un mismo corazón y en un mismo fuego, hay una sola palabra para describir eso, y es avivamiento. Y es avivamiento. Es increíble porque cuando se encuentran generaciones con el mismo corazón, cuando se une la experiencia con el cambio de formas, dice la Biblia que desde ese día el Espíritu vino sobre David. Desde ese día David comenzó a ser rey. Y es una locura porque no es hasta que después mata a Goliat que David es reconocido como tal. Pero para Samuel ya David es rey. Las generaciones trabajan en conjunto. Y es increíble. Ahora, el tiempo que transcurre entre que Samuel unge a David y que David asume su lugar en el llamado es un proceso de formación única. Ese día, muy probablemente, chicos, David escribió el Salmo 23. Sí, el Señor es mi pastor, nada me falta. De repente él está cuidando las ovejas y ve un mensajero, te llama el profeta. ¿Para qué me llama? Escucho la voz del pastor que me llama, y en delicados pastos él me hace descansar. Y de repente ve una mesa servida, ve el papá que lo niega, ve los hermanos que ocupan el primer lugar. Y yo me imagino a David escribiendo, diciendo, aderezas mesa delante de mí, en presencia de mis angustiadores, ungen mi cabeza. Mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán. Y en la casa, él no vivía en la casa del papá. Él era un hijo olvidado detrás de las ovejas. Pero David escribe, y en la casa de mi padre moraré por largos días. Es
Eso es lo que sucede cuando las generaciones se encuentran. Después de esta unción, David volvería detrás de las ovejas. Y David entraría en un tiempo de formación, porque el tiempo detrás de las ovejas se convertiría en un lugar de intimidad, donde él descubriría a Dios como su papá, donde él escribiría algunos de los salmos más hermosos, pero donde él viviría un tiempo del desarrollo de táctica y estrategia. Por eso cuando lo escuchaba al doctor Manes hablar, digo, esto ya está, ya es parte. Qué lindo ver cómo se conectan las cosas. Porque la historia nos cuenta que David, en medio del conflicto, es convocado por Saúl. En realidad David está en medio de los ejércitos, va a llevar comida a sus hermanos cuando un gigante de los filisteos quiere enfrentar a las huestes de Israel y nadie se anima a hacer frente. Y en esa escena aparece el ungido. Y en esa escena él se ofrece para dar batalla. El rey Saúl le propone usar armas sofisticadas y él dice no. En un momento pensé que tenía que ver con la cuestión de no utilizar las armas ajenas, pero es que él ya tiene una estrategia. Y él revela la estrategia a Saúl, le dice: mi rey Saúl, cuando yo estaba detrás de las ovejas, osos y leones atacaban las ovejas, pero yo con la onda los vencía. Y cuando me acercaba a ellos, le abría la mandíbula y les sacaba la presa y de esa manera los derrotaba. Tranquilo, el mismo Dios que estuvo conmigo detrás de las ovejas va a estar acá conmigo. Y es increíble lo que sucede. Yo no sé qué puede pasar por la cabeza de un rey para darle lugar a un soldado inexperto. Pero David se enfrenta al gigante y ustedes conocen la historia. Pero mírenla desde esta perspectiva. En el desierto, en la soledad, David había aprendido una táctica y una estrategia. La táctica era saber cómo hacer. Él, cada vez que se enfrentaba a un león y un oso, sabía que tenía que estar lejos del alcance del oso. Por eso era tan hábil con la onda. Porque si se acercaba, el animal furioso podía lastimarlo. Sin embargo, David a la distancia podía tirar una piedra y la piedra golpeaba en la cabeza. Y cuando se acercaba al animal, él tenía una estrategia. Dice que lo agarraba de la mandíbula. Es interesante, las mandíbulas de los animales solo se mueve la mandíbula de abajo. Si vos le metés a tu perro el dedo abajo de la lengua, no te puede morder, porque no tiene. Entonces David tenía una estrategia. David tomaba la mandíbula, la parte de abajo, y lo desgarraba. Y de esa manera enfrentaba a los animales. Cuando le toca enfrentar a Goliat, ve que Goliat tiene un escudero, ve que Goliat es más grande y recuerda la táctica y la estrategia. 5 piedras, una piedra que golpea, una piedra afilada que rompe, y toda la confianza de saber que Dios, el que estuvo en el pasado detrás de las ovejas, está con él. Él desarrolla esa estrategia detrás de las ovejas. Él se convierte en un rey detrás de las ovejas, porque las circunstancias no transforman el corazón apasionado que lo conecta al propósito. Y el día que le toca enfrentarse al gigante, está listo. Tiene la táctica, tiene la estrategia y tiene a Dios de su lado. ¿Qué me querés decir, Maxi, con esto? Quiero decirte que ningún proceso en tu vida es inútil. Quiero decirte que ninguna pérdida en tu vida es inútil. Quiero decirte que ningún enemigo en tu vida viene para destruirte. Desde el día que Jesús puso los ojos en vos, no Samuel, Jesús, y Él te llamó para que seas parte de Él, desde ese día Él te ungió como profeta, rey y sacerdote. Y desde ese día Dios ha estado trabajando con tu vida. Y perdónenme que les diga, pero hay muchos que decían: a mí, yo recién de grande. No, es que Dios vio tu hambre, Dios vio tu deseo. Él te escogió. Y no hay una cosa que haya pasado en tu vida que no tenga que ver con el propósito final de Dios, que es revelar su gloria a través tuyo. Porque ¿saben qué, chicos? El legado más grande de David
No fue la unificación del reino, no fue el poder que tuvo, no fue que el legado más grande de David es que él abrió la puerta de la tierra al cielo. Él estableció un tabernáculo donde la adoración tocaba la tierra de día y de noche. El regalo más extraordinario de David es que con todos los errores posibles, aún así, pero con un corazón enfocado en Dios, él se convirtió en la revelación de Jesús. De Jesús. Cuando miramos a Jesús es imposible no acordarnos de Él. De hecho, cuando nombramos a Jesús, hablamos de la raíz de David, de aquel que lo inició todo. Porque el propósito más grande que tenemos en nuestra vida no se trata de ser absolutamente exactos en todos, sino de vivir con un corazón apasionado y enfocado en Él, de tal manera que a través de nuestra vida podamos hacer visible a Cristo en todo lo que hagamos. Y si me toca ser un enfermero, o si me toca ser un empleado, o si me toca ser un artista, no es mi mejor arte el que va a mostrar lo que Jesús es solamente en mi vida. Son mis acciones, mírame, son mis cicatrices. La autoridad de David venía de cada mordida de un león, de cada lágrima derramada detrás de las ovejas cuando su papá natural se había olvidado de él. La autoridad de David no vino solo con el aceite de la unción, vino con el carácter que él desarrolló por medio de la unción. La autoridad de David se afirma el día que hay un Samuel que lo reconoce, que ve en él lo que nadie ve, que invierte en él lo que nadie ve. Estas son generaciones que actúan juntas, no solo porque se parecen, sino porque portan algo distinto y diferente. Y amados, hemos tardado mucho tiempo en hacer transiciones efectivas. Hemos tardado mucho tiempo en caminar y alumbrar juntos, en entender que cuando las generaciones se encuentran, lo que se produce es un avivamiento sustentable que nada ni nadie puede detener. Por eso yo vengo a hablarte en esta tarde de que Él sigue buscando lo mismo que te atrajo a Él por primera vez. Él busca corazones apasionados. Él busca personas que en medio de una generación que se conforma con una mediocridad espiritual permanente, una generación que tiene hambre de ir por más, que no se amolda a los gigantes de este sistema, que es disruptiva en medio de las pérdidas. No se trata de que nosotros lo escogimos a Él. Él nos escogió a nosotros. Él nos escogió en nosotros. Y no quiero hacer demagogia de esto, pero puede ser que otras personas no te hayan escogido. Puede ser que este sistema no te haya escogido. Pero así todo, el diablo ha hecho lo imposible para destruir tu vida, tu moralidad, tu integridad física, y no lo ha logrado. ¿Sabes por qué no logró? Porque antes que nada Él te escogió. Antes de que fueras, Él te llamó. En medio de tus pérdidas, Él te ha sostenido. Y las cicatrices que hoy portás te dan autoridad. Te dan autoridad. Amados, todo el mundo dice que esta es la generación de cristal, y yo estoy convencido que es cierto. ¿Sabes por qué? Porque estamos destinados a rompernos en la presencia de Dios. Estamos destinados a rompernos en la presencia de Dios, pero a ser invulnerables frente al sistema de este mundo, a ser radicales y apasionados por Cristo, a entender que hay un lugar donde las generaciones se unen, que hay un espacio donde las diferencias se salvan, y ese espacio es el altar. Y eso no es otra cosa que la iglesia que construimos juntos. En la iglesia nos desarrollamos. En la iglesia dejamos de ser yo para ser nosotros e ir por ellos. En la iglesia el profeta y el pastor se unen. En la iglesia el adorador y el maestro se conectan. En la iglesia las historias se entrelazan para contarle al mundo del Rey de Gloria y del Señor de Señores. Y hoy vengo, para terminar en estos 4 minutos, simplemente a ser fiel a lo que Dios me dijo ayer en casa de oración. Él te está viendo. Él te está mirando. Él te está mirando. Él te está mirando. Y déjame decirte que Él te puede ayudar con todo lo que necesites, pero no puede hacer nada para enfocar tu corazón. Si tu corazón se desenfocó,
si el fuego del primer amor se apagó, si las diferencias entre las generaciones no nos ayudan y nos impiden ver a Cristo en el otro, es el momento de romper con eso. Yo escucho la voz del Señor diciendo lo que Samuel dijo: hay uno más, mándenlo a buscar. Hay uno más, mándenlo a buscar. Hay uno más, no da con los estándares, parece que no tiene todo el perfil, mándenlo a buscar. Hay uno más que va a construir mi iglesia. Hay uno más que va a liderar esta generación. Hay uno más que va a pastorear a los que nadie quiere pastorear. Hay uno más que va a dar su vida por las ovejas. Hay uno más que va a enfrentar principados espirituales como leones y osos. Hay uno más que se va a parar frente a los gigantes para decir: el Señor está conmigo, mayor es el que está conmigo que el que viene en contra de mí. Hay uno más que va a entender su labor. Y ese sos vos. Ya ni siquiera se trata de nuestra búsqueda, chicos. Es la búsqueda de Dios en esta generación. Es la búsqueda de Dios diciéndonos: yo estoy uniendo generaciones. Yo estoy levantando padres que tienen visiones y que están dispuestos a romper paradigmas. Y estoy levantando reyes detrás de las ovejas. Reyes detrás de las ovejas que van a preparar el camino para el regreso de Jesús. Que van a construir. Porque la Biblia habla en Mateo 24 de las señales previas al retorno de Jesús. Pero hay una señal que es la más poderosa, y es la iglesia. Dice: y entonces este evangelio será predicado por testimonio a todas las naciones de la tierra, y vendrá el fin. A veces, en búsqueda de otras señales, nos perdemos de esta que es la más importante. Entonces este evangelio será predicado. Saben que prácticamente todas las demás señales están cumplidas, pero que el evangelio sea predicado por testimonio no es que en todos lados del mundo va a haber alguien que verbalmente predique el evangelio. No. ¿Sabes cuál es el testimonio de Cristo a las naciones? Es la iglesia, es su cuerpo, es la comunidad de fe que construimos juntos, es la familia, es el hogar, es la casa de oración a las naciones que desarrollamos entre nosotros. Y el Señor dice: antes de que yo venga, habrá testimonio, habrá una iglesia, habrá un lugar, habrá gente construyendo comunidad de fe en todas las naciones. En los últimos años me ha apasionado ver cómo Dios está construyendo su iglesia en Medio Oriente, en Asia, ser protagonista y hasta sembrar muchos de nuestros jóvenes en las naciones para construir la iglesia de Cristo. Eso está sucediendo. El testimonio de Cristo es la iglesia, y la iglesia son generaciones trabajando juntas. Por eso, si Él te trajo con un propósito a esta conferencia, es para recordarte que Él está buscando corazones apasionados. Es para recordarte que no lo elegiste vos, sino que Él te eligió. No sé vos, pero yo me niego a ser parte de una generación que vive en piloto automático. Yo me niego a ser parte de una generación que no siente nada. Yo me niego a ser parte de una generación que es tan frágil que se quiebra frente a todo, pero tiene su corazón endurecido frente a Cristo. No, yo soy parte de esta generación. Tengo 45 años, lidero una iglesia, tengo 3 hijos adolescentes, y lo que anhelo, que mi familia, la iglesia que construyo y donde quiera que vea la iglesia de Cristo, mantenga su corazón encendido, crezca en capacidad, crezca en estrategia, crezca en la técnica, se desarrolle intelectualmente, pero que no pierda jamás el fuego del primer amor. Que no pierda jamás el fuego del primer amor. Que no lo pierda. Que cuando Él regrese a buscarnos para reinar con nosotros por siempre, nos encuentre siendo iglesia y dando testimonio de Cristo a todos los lugares. Mis números están en rojo. ¿Qué te parece si te pones de pie? Vamos a terminar esta noche con un llamado al altar. Pero yo quiero solamente que me regales un minuto, de verdad, un minuto, y que levantes tus manos
si tu deseo... Marcos, yo no hice el llamado. Dije que a la noche íbamos a tener un llamado al altar. Perdón. Levanta tu mano al cielo y decirle yo. Y ahora nada más soy. Que nada más ¿Te das cuenta que algo está pasando? Perdónenme, pero dije altar y todos pasaron adelante. ¿Te das cuenta? Yo lo creo. Esta es la generación. Ellos son los reyes detrás de las ovejas. Ellos son los reyes detrás de las ovejas. Yo siempre en mente oro: Espíritu Santo, ven sobre ellos. Espíritu Santo, que tu unción venga. Que cuando puedas irte de esta cumbre, no solo te vayas lleno de conocimiento, palabra, de táctica y estrategia, sino que puedas decir: desde ese día el Espíritu Santo estuvo sobre mí. Desde ese día el Espíritu Santo estuvo sobre mí. Desde ese día el Espíritu Santo estuvo sobre mí. Oh, sí, hay alguien que hizo algo mucho más grande que llorar por vos. Derramó su sangre por nosotros. Hay alguien que hizo mucho más grande que renunciar a su dolor. Renunció a su divinidad por nosotros. Hay alguien que hizo algo mucho más grande que enfrentar los demonios del pasado, los padres, la ruptura familiar. Venció al infierno y nos dio una nueva familia de la fe. ¿Entendés? No es Samuel, es Cristo buscándonos. Es Cristo. Y yo tengo esta imagen de un cuerno de aceite, y del aceite cayendo. No son gotas, está cayendo, cubriéndolo todo, dándole sentido a todo. Este es el punto en el que las generaciones se encuentran. Este es el punto en el que las generaciones se encuentran. Y en el último tiempo derramaré mi espíritu sobre toda carne. Y los ancianos soñarán sueños, Samuel. Y los jóvenes verán visiones. Despierta, David. Y derramaré de mi espíritu sobre toda carne. Y en medio de un caos y de una convulsión, y cuando sea la peor versión del mundo, veremos la mejor versión de la iglesia. Derramaré de mi espíritu y volveré el corazón de los hijos a los padres. Dice Miqueas: y el corazón de los padres a los hijos. Generaciones llenas de tu Espíritu Santo. Generaciones apasionadas por ti. Generaciones apasionadas por ti. Generaciones apasionadas por ti. Quemando en el fuego del primer amor. 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 Yo te elegí, yo te escogí, yo te escogí, yo te escogí. No hay nada en tu vida, no hay ninguna pérdida, ningún dolor, no hay ninguna herida que no tenga propósito, que no tenga propósito. Señor, derrama de tu aceite que sana, que transforma la herida en cicatriz, que da autoridad. Derrama de tu espíritu que une las generaciones. Enciende nuestros corazones para ser testimonio de Cristo en todas las naciones de la tierra. Queremos tu fuego. Mira, quiero animarte a que levantes tus manos y le digas: aquí estoy, aquí estoy. Como David, que
cabeza, unges mi cabeza, unges mi cabeza. Rebosa mi copa. ¿Cuánto hace que no rebosa nuestra copa? ¿Cuánto hace? ¿Cuánto hace que no rebosa nuestra copa? Que rebose tu copa, que explote tu corazón, que se renueve tu llamado, que el pacto sea sellado, porque el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. Y yo sé que en la casa del Señor, en la casa del Señor, en la casa del Señor viviré por siempre y para siempre, por siempre y para siempre. Espíritu Santo, queremos todo. Despierta la capacidad de contemplarte. Despierta la capacidad, Señor, de verte. Despierta la capacidad de escucharte. Despierta en nosotros la capacidad de Samuel y el corazón de David, la mano de Marta y el corazón de María. Una iglesia integral, una iglesia de generaciones. Oh, si na 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 más Espíritu Santo, tal vez termines la cumbre y vuelvas detrás de las ovejas. Tal vez termine la cumbre y vuelvas detrás de tu grupo, detrás líderes. Pero quiero que recuerdes quién sos, quién es el que te escogió. Porque ha llegado el momento de enfrentar gigantes que no hemos enfrentado nunca. Y para esta hora Dios nos ha plantado para ser testimonio de Cristo en el barrio, en la ciudad y en las naciones de la tierra. Y